En la actualidad se ha confundido mucho el ser religioso con el ser cristiano. Se le da una importancia suprema a las actividades del grupo y nos hemos olvidado de lo más importante, que el cristiano es el imitador de Jesús, el que actúa como Jesús. Si usted no está imitando a Jesús, usted no es cristiano. Estamos en los días próximos a la Semana Santa y es importante entender cómo es el ejemplo de Jesús, sobre todo en la relación con el templo, con la casa de oración. Escucho comentarios o respuestas como: no voy al culto, lo escucho por la radio, lo veo por el internet. O respuestas como: yo llevo mi relación con Dios a mi manera. El día de hoy, con la ayuda de nuestro buen Dios, vamos a estudiar el tema Jesús y el celo por el templo. La primera pregunta que deberíamos hacernos: ¿es importante el templo? Sí, el lugar donde está sentado es importante. Veamos qué nos dice Esdras, el profeta Esdras, en el libro de Esdras, capítulo 8, del 28 al 30. Esdras 8, del 28 al 30. Y les dije: vosotros estáis consagrados a Jehová, y son santos los utensilios y la plata y el oro, ofrenda voluntaria a Jehová Dios de nuestros padres. Vigilad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes, de los sacerdotes y levitas, y de los jefes de las casas paternas de Israel en Jerusalén, en los aposentos de la casa de Jehová. Los sacerdotes y los levitas recibieron el peso de la plata y del oro y de los utensilios para traerlo a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. Israel, por su desobediencia, fue deportado. Cuando Dios tuvo misericordia de ellos, les permitió regresar a Jerusalén. Y entre las cosas que regresaron los utensilios del templo, no solo el pueblo. Y Dios recalca algo: son santos los utensilios del templo. Pero usted me va a decir: algo de plástico, algo de madera, algo eléctrico, ¿qué tiene de santo? No es por su confección, por su construcción. Son santos porque son dedicados al uso de Dios. Dios tiene separado material para él. Estas sillas solo pueden ser usadas para las cosas de Dios. Los micrófonos, los parlantes, las grabadoras, todo el material es santo. Y escuchemos lo que dice aquí: ofrenda voluntaria de Jehová Dios de nuestro Padre. Muchas veces no entendemos que todo el mobiliario sale como ofrenda voluntaria del pueblo creyente hacia Dios. Y la pregunta que debemos hacernos: ¿cómo debe ser nuestra ofrenda a Dios? ¿Debemos dar lo mejor para Dios, o lo que nos sobra, o si es que nos sobra? Y aquí la palabra sagrada dice: y la plata y el oro, porque a Dios se le da lo mejor, siempre lo mejor. Es importante el templo, sí es importante, y el templo y todo el mobiliario es santo, es consagrado para usarlo para la obra de Dios. Veamos el libro de Ageo, capítulo 1, del 7 al 9. Ageo, capítulo 1, del 7 al 9. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa,
y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mis amados hermanos, esto es muy grave. El Señor reprende a Israel y le dice al profeta, te va mal, porque mi casa está destruida, no la has arreglado, no la has reparado. Anda, si no tienes plata, ándate al monte y corta madera y edifica mi casa, arréglala. Tú piensas en prosperar y guardarlo en tu casa, y el Señor te dice que te va a ir mal. Por cuanto te quedas en tu casa y no vas a congregarte al templo. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. No es cosa liviana, mis amados hermanos, en el horario del culto, decir no voy porque está lloviendo, no voy porque hace sol. Y tenemos una serie de respuestas cuando esto provoca la ira del Señor. El Señor dice, meditad sobre vuestros caminos. ¿Dónde está tu preferencia? ¿Dónde está tu preferencia? Si no tienes plata, anda, trabaja, corta madera, coge un hacha, andate a la montaña. Y es importante esto, mis amados hermanos, entender que todo hijo de Dios debe tener celo por la casa de Dios, por tener las mejores sillas, los mejores púlpitos, los mejores micrófonos, porque esto es para la obra del Señor, esto es trabajando para Dios. Veamos Primera de Crónicas, capítulo 29, del 3 al 5. Primera de Crónicas, capítulo 29, del 3 al 5. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo de mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos de oro de Ofir, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién podrá hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Amados hermanos, el rey David lanza un reto al pueblo. ¿Quién puede hacer ofrenda voluntaria? Y él hace un recuento de todo lo que ha conseguido como rey, todo el oro, toda la plata, toda la madera que ha guardado. Pero él nos pone un ejemplo. Pero yo, aparte de lo que hemos guardado todos estos años, de mi tesoro personal, podemos contextualizarlo, de mi bolsillo estoy poniendo 3,000 talentos de oro, pero ojo, oro de Ofir, no cualquier oro, el mejor oro, porque es para Dios. 7,000 talentos de plata para recubrir las paredes. Imagínense unas paredes recubiertas de plata. Qué majestuoso usted al entrar, el brillo de estas paredes. Y no digo que nosotros lo vayamos a hacer, pero sí estamos viendo que el Hijo de Dios se lo conoce, porque ama a Dios y las cosas que van a ser usadas para la obra del Señor, sea escuela dominical de niños, sea culto, sea programa, sea evangelismo, sea la actividad que sea, esto es consagrado para Dios. Y nos debe llamar la atención cuando dice, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Usted tiene afecto por la casa de su Dios. Usted quiere los mejores micrófonos, las mejores sillas, los mejores parlantes. Usted tiene una desesperación por congregarse. En los tiempos del Antiguo Testamento ellos solo se congregaban el día sábado.
En el Nuevo Testamento, en el inicio de la iglesia cristiana, se congregaban los sábados de 9 a 12. Recordemos que el sábado se lo guardaban, nadie trabajaba, y iban a la sinagoga, porque la iglesia cristiana empezó en la sinagoga, un día a la semana de 9 a 12. Pero era un día especial, un día importante, porque todos los que nos reunimos tenemos ese mismo sentimiento de amor a Dios, de reverencia a Dios. Todos los que nos reunimos creemos en Jesús, y todos los que nos reunimos queremos vivir y actuar como Jesús. Ahora usted me va a decir, bueno, eso es el Antiguo Testamento, ya con Jesús se hizo el Evangelio universal y ya no existe eso de celar la casa de Dios. Y veamos el ejemplo de Jesús con respecto al celo a la casa del Señor. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 13 al 17. Evangelio de Juan, capítulo 2, del 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Jesús va al templo en Jerusalén. Se acercaba la Pascua. Recordemos que la Pascua era una fiesta muy importante porque recordaba la muerte de los primogénitos de los egipcios y que Dios los había salvado. Cerca de la Pascua entran en los atrios del templo. Debemos recordar que los atrios eran la parte externa donde se hacían los sacrificios, donde estaban los altares. Luego estaba el lugar santo, donde estaba la mesa de la preposición, donde estaba el ábacro, y luego estaba dentro el lugar santísimo. Jesús no entró ni al lugar santo ni al lugar santísimo, estuvo en los atrios, en la parte externa, si usted quiere decir en la parte donde se sacrificaban los animales, y Jesús quedó horrorizado. Y nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el que nos enseñó a poner la otra mejilla, cogió un cabo y les metió látigos, les metió azotes, porque no respetaban la casa del Señor. Lo habían hecho un mercado. Cuán santo en los lugares destinados a aprender de Dios, a cantarle a Dios, a orar a Dios. Pero ¿por qué habían transformado la casa del Señor? Cuando Dios da el sacerdocio a la tribu de Leví, pero con el paso de los siglos compraban esos puestos. El imperio del momento era el imperio romano, y los interesados viajaban a Roma y al emperador le ofrecían dinero. Yo te doy tanto, y el otro le daba tanto, y se transformaba en una verdadera puja. ¿Por qué? Habían 7 fiestas sagradas en Jerusalén. ¿Qué pasaba? Venía Antonio, que era un campesino, con su mejor ovejita para Dios. No puedes ofrendar esa oveja. Tiene que ser una oveja de las que venden en el templo. Antonio se regresaba a la ciudad y vendía su oveja para traer dinero para cobrar una oveja al templo. Ese dinero no te sirve. Tienes que cambiar ese dinero por el dinero del templo. Y no solo eso, mis queridos hermanos. La palabra de Dios dice que los que trabajan vivan del Evangelio, y la carne de las ovejas era para los sacerdotes, pero estos nuevos sacerdotes vendían la carne, vendían la piel, vendían la lana. Era un negociado pero gigantesco. Imagínense la cantidad de personas que caminaban a Jerusalén
Jerusalén a la fiesta sagrada, con su vaca, con sus palomitas, con su harina, con su oveja. Y todo eso lo comerciaban afuera, en los atrios, en los lugares santos. ¿Y qué les dice Jesús? Mi casa es casa de oración. Amados hermanos, ¿a qué vino usted? A orar, a cantar, a escuchar la palabra del Señor. Es importante esa comunión de nosotros con Dios y de nosotros como hermanos. Cuando nos reunimos y oramos porque hay algún enfermo, porque hay alguna necesidad, es fundamental. Por eso, mis queridos hermanos, todas las cosas que están trabajando para Dios son consideradas santas, son importantes, porque son para el Señor. Y para los que dicen que eso era en el Antiguo Testamento, el Señor Jesús tenía celo con la casa del Señor. El que nos dice que pongamos la otra mejilla, cogió un cabo y les dio a todos, les miró las mesas. Usted imagínese cuando se quiere pervertir, cambiar el uso de las cosas consagradas a Dios. Porque esto es del Señor y nosotros debemos preocuparnos de la parte documental, de tener todo al día, de la infraestructura, de los equipos, porque esto es para la obra del Señor. Usted no se puede decir imitador de Jesús y no tener celo por la casa del Señor. Aquí está refiriéndose al Salmo cuando dice: el celo de tu casa me consume. Y usted debe tener ese mismo celo que tuvo Jesús, ese mismo celo que tuvieron los profetas. Recuerde lo que Dios le dijo al pueblo por medio del profeta Ageo: medita en tus caminos. Tú me preguntas por qué te va mal. ¿Y por qué les dice? Porque no has reparado mi casa, porque no la han arreglado, porque prefieres encerrarte en tu casa y no ir a mi casa. Nunca se olvide, por cuanto mi casa está desierta, el Señor le dio al Israel de aquellos días maldición. Meditemos en nuestros caminos, meditemos. Tenemos ese sentir que tenía el rey David: por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Cuán importante es imitar a Jesús, cuán importante es actuar como Jesús. Amados hermanos, pero ¿de dónde salen los recursos para las sillas, micrófonos, parlantes, computadoras, pinturas, cemento, para tantas cosas que hay que hacer? Veamos qué nos dice la Biblia, qué nos dice Dios con respecto a esto. Veamos el libro de Éxodo, capítulo 35, del 4 al 9. Éxodo 35, del 4 al 9. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Amados hermanos, todo generoso de corazón. Entonces, ¿de dónde salen los recursos? De ofrendas voluntarias. Y eso es importante. Quizás usted está pasando por un mal momento económico y no puede ofrendar mucho. Quizás usted esté pasando por un buen momento económico. Quizás sus recursos no son tan altos como los de otros hermanos, pero nadie tiene pretexto ante Dios. Recuerden lo que les dijo en tiempo de Ageo: anda al monte y corta madera.
anda, monta y corta madera. Pero en el Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, también se da esto, de celo, de darle todo al Señor. Veamos dos ejemplos bíblicos del Nuevo Testamento. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Cuando usted ha leído cuál religión fundó Cristo, Cristo no fundó ninguna religión. Sus discípulos iban a las ciudades y predicaban el Evangelio. Y corazones generosos ponían su casa, sus muebles, su mesa para que se lleven ahí los cultos. Ellos me estaban diciendo, ¿sabes qué? Mira, si te reúnes en el teatro o te reúnes en el cementerio. No, en sus casas. Habían corazones generosos. Y aquí nos habla de una pareja interesante, Aquila y Priscila. ¿Por qué decimos que era una pareja interesante? Porque era gente pobre. Ellos trabajaban construyendo tiendas y le dieron trabajo al apóstol Pablo. Construían tiendas. ¿Y qué dice? Con la iglesia que está en su casa, en la casa de Priscila y Aquila, era importante. ¿Por qué? Sea pequeño o grande la casa, no nos dice, ahí se predicaba el Evangelio. Veamos el Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 1 al 5. Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 1 al 5. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, y rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Interesante. Este es el ejemplo más importante de lo que es para Dios estos lugares físicos donde se predica el Evangelio. Había un soldado, un centurión, jefe de 100, que tenía un empleado que le tenía mucho aprecio, mucho cariño, mucho afecto. Y le dice a los ancianos: intercedan por mí ante esto. ¿Y qué le dicen los ancianos a Jesús? Es justo que le sanes, que le dé su petición. Él nos ama y nos construyó un lugar donde congregarnos. Él puso el dinero para congregarnos. Jesús les concedió esa petición porque de manera generosa les había construido una casa de oración. ¿Cuánto habrá costado? Obreros, alimento, agua, piedra, mezcla. ¿Cuánto habrá costado? A la equivalencia actual, 30 a 40 mil dólares, si contextualizamos en nuestra época. Y este centurión lo hizo porque creía en Dios. Aunque no era judío, era romano, él creía en Dios y donó generosamente. ¿Y qué sucede? Cuando él tiene una petición, interceden por él. Es justo que le concedan. Podría decirse lo mismo de ti. Tú tienes tu petición y has ofrendado y trabajado para la casa de oración. ¿Lo has hecho? Aquí la respuesta fue afirmativa. El centurión romano les había construido una sinagoga y Dios le concedió la respuesta a su oración. Y eso es importante entender. Usted tiene peticiones de oración. Ahí está el ejemplo. ¿Qué podemos resumir el día de hoy, mis amados hermanos? Que el templo es importante, es importantísimo. El templo es un lugar consagrado
para la expansión del reino de los cielos. Y todos sus utensilios y el lugar físico es santo, porque es para el uso de las cosas de Dios, que es importante repararla, adecuarla, mantenerla, pintarla, tenerla bien. ¿Por qué? Porque tenemos que congregarnos. Y recuerde esto, la casa del Señor en el horario de culto no puede estar desierta. Cuidado, te va a decir el Señor, medita sobre tus caminos, no estás congregándote. Cuidado, debemos ser como el rey David. Por cuanto tengo el afecto en la casa de Dios. Y él no se midió en la ofrenda, aunque él había trabajado muchos años como rey, y podríamos decir que había recopilado bastante. Él dijo, pero de mi tesoro personal, y pongo lo mejor. Jesús, ¿es importante el templo para Jesús? Sí. Él cogió un cabo y le metió palo, le metió látigo a todos aquellos que habían pervertido el uso de la casa del Señor. Recuerden que en este lugar nosotros pagamos impuestos municipales, pagamos predios, pagamos escrituras, pero todo lo requerido para estar bien con las autoridades, pero es porque es para el uso de Dios. Esto es para el uso de Dios. Todo el mobiliario, por eso debemos procurar siempre lo mejor de lo mejor. El Señor Jesús tuvo celo por la casa del Señor. ¿De dónde salen los recursos para el mantenimiento de la casa del Señor? Ofrendas voluntarias. No hay cantidades predeterminadas. Todo depende de tus recursos y del amor que tengas hacia tu Dios. Que la casa del Señor es importante, importantísima. Vemos que hubo familias enteras, como Aquila y Priscila, que se dieron su casa para la obra del Señor. O vemos el caso del centurión romano, que le dio la respuesta a Dios a su petición de manera afirmativa, porque era justo, porque les habría construido una sinagoga. Yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Tú tienes celo por la casa del Señor? ¿Tú tienes celo por la casa del Señor? Debemos todos trabajar y ofrendar por tenerla hermosa, tenerla operativa y siempre congregarnos porque la casa de oración no puede estar desierta. Amén, hermano. Dios me lo bendiga y Dios escuche vuestras oraciones.